Bueno, ya vimos entonces que en el caso más simple, un circuito es simplemente una fuente que envía corriente negativa por el conductor o el cable, que puede pasar por interruptores, y llegar a la carga o al consumidor, al componente, y produce algún trabajo, genera luz, genera sonido, trabajo, y luego retorna a el otro polo de la batería. Puede tener elementos de seguridad o de control como son los fusibles, que se cortan o se interrumpen cuando hay la sobrecarga estéreo, digamos el circuito más elemental, y entonces cualquier componente que funcione eléctricamente mínimamente necesita, ¿sí?, un polo negativo y un polo positivo. Cuando esos dos polos entran en contacto con la estructura del componente, que puede ser una bobina, pueden ser filamentos, pueden ser contactos, pues el componente funciona. Entonces mínimo se necesitan un negativo y un positivo, por ejemplo, para un bombillo que funcione. Pero ese no es el único caso. Por ejemplo, hay bombillos que tienen dos filamentos. ¿Eso qué significa? Que el bombillo tiene otro negativo por aquí y tiene otro filamento positivo por acá, que va a necesitar otra corriente positiva para funcionar, ¿sí? Y ese segundo filamento sería un circuito independiente. Cada circuito se compone mínimamente de un negativo y de un positivo. Entonces, para poder que este segundo filamento me alumbrara, yo necesito que reciba el negativo y que reciba su propio positivo. No lo puedo conectar a los mismos negativo y positivo porque simplemente prendería en cuanto yo hunda el interruptor. Entonces, ese negativo y ese nuevo positivo también requeriría su propio interruptor, ¿sí? De modo que cuando yo active ese segundo interruptor, llegaría corriente no solo al primer filamento del bombillo, sino también otra corriente en otro circuito independiente al segundo filamento. Eso pasa con los bombillos del stop o con los bombillos de la farola, que cuando se activa un botón prende una intensidad de luz y cuando se activa un segundo botón prende otra intensidad de luz, otro filamento. Entonces, un circuito necesita mínimamente dos componentes, ¿sí?, una entrada de negativo y una entrada de positivo. Por eso no nos debe preocupar que a un componente o a un elemento le lleguen varios cables. Si le llegan varios cables, simplemente es que hay varios circuitos y cada circuito es independiente. Necesita su negativo y su positivo. Bueno, otro fenómeno interesante en el trabajo de los circuitos eléctricos automotrices es que uno suele encontrar en los planos y en los circuitos lo que se llaman nodos, puntos donde un mismo cable parece que se dividiera en otros varios, y pues eso a veces genera confusión. Entonces, simplemente un nodo, ¿sí?, es un punto de un cable que puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, imaginemos que tomáramos este punto y de ese punto decidiéramos sacar otros cables para otros elementos, ¿sí? Entonces, en este caso, que es nuestro cable negativo, nosotros lo que hicimos fue, después del interruptor, de este mismo punto sacar cables negativos o masas para conectar otros elementos. Por ejemplo, yo podría conectar aquí otro bombillo, ¿sí? Yo podría conectar aquí, por ejemplo, un pito, ¿sí?, una bocina. Yo podría conectar aquí, eh, bueno, cualquier elemento, podría conectar otro bombillo, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que esos nodos lo que hacen es que reparten esa corriente, la misma que viene por aquí, que va a llegar a este bombillo, también va a tomar una derivación hacia diferentes elementos. Cada uno de esos elementos es un circuito y requerirían para funcionar pues que se completaran. Por ejemplo, si este fuera un bombillito, ¿sí?, si este fuera un bombillito, pues yo necesitaría por aquí un cable positivo para poder que él funcionara y su propio interruptor. Si este fuera el pito, si le estoy mandando masa, ese pito también requeriría su propio positivo por aquí. Sí, aquí me está haciendo falta un positivo para este bombillo, un positivo para que el pito sonara. Entonces obviamente aquí necesitaríamos un interruptor,
un interruptor para el pito, y este otro bombillito pues también necesitaría su otro positivo y su interruptor para que también funcionara. Entonces, los nodos son simplemente esos puntos de un cable donde se reparte o se deriva la misma corriente, porque se puede hacer por negativo o por positivo. Normalmente se hace por negativo, por unas ventajas que tienen que ver con la resistencia, el voltaje, y que simplemente son el mismo cable con la misma corriente que parte de un mismo punto y llega a diferentes lugares. Normalmente en los circuitos de los automóviles pues hay unas regletas, ¿sí?, que reciben esa corriente y la sacan por diferentes puntos, pues para no tener uno que hacer esos añadidos así. Pero simplemente un nodo es la misma corriente repartida para diferentes componentes, ¿sí?, y son circuitos independientes cada uno, pero que van a tener en común, por ejemplo en este caso, que es la misma masa para este bombillo, este pito y este otro bombillo. En la moto normalmente el chasis está conectado al cable negativo de la batería, entonces todo lo que se conecte al chasis, podríamos pensar que este es el puntico del chasis que recibe el negativo, todo lo que se conecte al chasis va a recibir esa corriente negativa o masa. Bueno, finalmente vamos a hablar de los famosos dos tipos de circuitos, que es lo más frecuente en electricidad, que son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Un circuito en serie, piense por ejemplo en esas series de luces que se utilizan en Navidad, ¿sí?, esas tiras de lucecitas que uno conecta, son simplemente bombillos conectados de la siguiente manera, ¿sí? Imaginen que estos son pues los bombillitos conectados en serie, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que la corriente sale de la fuente, pasa por el interruptor y entra en serie, en secuencia, uno después de otros en cada bombillo. Entra por aquí, sale por acá, entra por aquí, sale por acá, entra por aquí, sale por acá, pasa por el fusible, en este caso pues si lo tuviéramos, y vuelve al positivo. Cuando yo hunde el interruptor, se van a iluminar simultáneamente todos los bombillos, uno después de otro, por eso es que se llama en serie, uno después de otro. Pero esta situación tiene un problema, y es que como todos reciben el mismo cable, ¿sí?, toda la corriente pasa por un solo cable, si por alguna razón llegara a haber un corte de corriente, por ejemplo que el fusible se quemara, ¿sí?, o que el cable se cortara en alguna parte, todos los bombillos se apagarían porque ellos están recibiendo la corriente a través del mismo conductor. Hay un solo conductor para todo ello. Entonces esa es una desventaja, que si un bombillo se funde, ¿sí?, o si hay un corto en un bombillo o se rompe el cable en alguno de los bombillos, todos los bombillos se apagan porque la corriente fluye por un solo cable, y eso es una desventaja, ¿sí?, cuando uno está elaborando, pues, por ejemplo, que necesita prender varios bombillos en la motocicleta, el tablero, el stop, las direccionales, y con que falle uno fallarían todos. Entonces, para evitar ese problema, ¿sí?, y ese riesgo de que todo se apague en el momento en que simplemente cualquiera de los elementos se corte, pues lo que hacemos es, aquí vamos a reactivar nuestro fusible, ¿sí?, se construye lo que se llama un circuito en paralelo. ¿Qué es un circuito en paralelo? Simplemente lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a mandar por líneas diferentes, independientes, ¿sí?, a cada elemento, por ejemplo a este bombillito, ¿sí?, y por ejemplo a este bombillito, la corriente. Entonces ya no van a compartir un solo cable, sino que cada bombillito va a tener su propio cable. Cada bombillito va a tener su propio cable. De modo que la corriente va a fluir por aquí, viene a este bombillo, sigue fluyendo y viene a este bombillo, ¿sí?, y se cierra el circuito. Entonces, ¿qué ocurre? Que si por alguna razón se corta la corriente en una de estas líneas que llegan a este bombillo, se apaga este bombillo, pero la corriente sigue fluyendo a este,
y sigue fluyendo a este. Aquí solo se apagaría si yo, digamos, corto aquí el fusible y ya se corta la corriente positiva para todos. Entonces, esto tiene unas ventajas y es que cada circuito queda de manera independiente y si se daña uno no se dañan todos. Normalmente los circuitos automotrices se conectan en paralelo, también las conexiones en las domiciliarias, para evitar que si se funde un bombillo pues se queden sin luz todos los demás bombillos. Entonces, una corriente en paralelo se llama paralelo es porque pues esta línea de acá que viene con negativo y esta de acá que viene con positivo están cara a cara y son independientes, ¿sí? Están en paralelo. Entonces, dos líneas son paralelas cuando se enfrentan, pero nunca se tocan. Entonces, estas dos líneas nunca se tocan. Simplemente aquí hacemos el contacto entre las dos, pues obviamente para que el circuito se cierre, pero esta línea de aquí, ¿sí? Es independiente a esta línea de aquí y es independiente a esta línea de acá. De modo que la corriente simplemente llega simultáneamente a todos los elementos, pero por circuitos independientes, de modo que si se corta uno, la corriente le siga llegando a los demás. Entonces son circuitos en serie cuando están unidos a un solo cable y en paralelo cuando cada uno tiene su propio conductor independiente.